Ahí Listo, Juan. está, ahí Listo, está y me bueno, veo bien. Hola, ¿qué excelente. tal? Un gusto. Si te No, escucho, igualmente. excelente. Sí, excelente. Sí, es un gusto realmente. Yo siempre he querido ya dialogar contigo porque sigo tu trabajo en Altmedia. La verdad se me hace algo realmente muy bueno. Es un trabajo excelente. O sea, para mí, magnífico que estés trabajando en esto y bueno, yo creo que se ocupa mucho, ¿no? El periodismo como que más crítico y no que te venda una idea ya prácticamente plasmada como diciéndote que esto es, ¿no? La presentación, bueno, ya la hice, igual la vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Bueno, Juan Antonio es un periodista recibido del Instituto Superior del Profesorado, especializado en política internacional y editor de Altmedia. Eh, bueno, aparte de esto, bueno, me presento yo, mi nombre es Seferino Arguello Ruiz, yo resido aquí en Hermosillo, Sonora, prácticamente pegado a Estados Unidos, o sea, estoy casi en la frontera. Y bueno, yo estoy estudiando Derecho y actualmente estoy elaborando un proyecto, un centro de estudio, una fundación, se llama Fundación Tiempo, en donde queremos analizar varios temas, tanto políticos, pero también culturales, ¿no? En el sentido político, más en auditorías, es decir, ver que el Estado esté gastando lo que se debe, por ejemplo, en infraestructura, en obra pública, etcétera, ¿no? Bien, Juan, no sé si quieras dar como incluso por ahí una primera reflexión. Me gustaría que fuera un diálogo más que una entrevista. Sinceramente no soy mucho de entrevistas, pero no sé qué. Me gustaría como que conocer en el sentido cómo Juan, por ejemplo, llegó al periodismo, ¿no? Es decir, cómo dijiste, bueno, por aquí me puedo desarrollar, por aquí puedo empezar a enfocarme, empezar a trabajar y bueno, encontraste incluso yo, bueno, esto lo pienso yo, ¿no? Como esta pasión por el escribir. Me gustaría como que, ¿cómo llegó Juan al periodismo, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta, Seferino. En realidad, yo llegué al periodismo primero por el deporte. Y cuando me dieron ganas de estudiar periodismo, yo me inspiré mucho en mi abuelo, bueno, en mi ciudad, que es Junín. Yo vivo actualmente en la capital, en Buenos Aires, pero en mi ciudad donde soy oriundo, que es Junín, en la provincia de Buenos Aires. Mi abuelo era un reconocido periodista deportivo y siempre ese fue mi anhelo. Y a los 16 años más o menos elegí estudiar periodismo y era más que nada pensando en eso, en el periodismo deportivo. Mi sueño era, por ejemplo, cubrir Boca Juniors. Y bueno, yo soy hincha de Boca Juniors y siempre mi sueño fue, bueno, estar ahí en la cancha, conocer a los jugadores, cubrir ahí en el campo, cubrir los partidos, ser comentarista, estar en esos programas deportivos donde están todo el día hablando de fútbol, debatiendo sobre todo de fútbol, pero la verdad es que cuando empecé a estudiar periodismo, mi idea era recibirme como periodista para tener un panorama general y después especializarme en periodismo deportivo. La verdad es que me empezó a interesar muchísimo la política, la economía, me di cuenta de la influencia que tiene, que por ahí quedarme en la parte deportiva, que creo que es una parte, podemos decir, en cierto modo importante de nuestra vida, pero es algo muy minoritario a comparación de la política. Cuando comencé a comprender realmente y tomar dimensión de que un político con una ley puede realmente cambiar nuestra vida, ahí me di cuenta de que a eso me tenía que dedicar y que quería hacer algo. Y bueno, y ese proceso vino acompañado con todo un proceso de formación en política, en economía, un poco por el costado, por otro lado, al que por ahí me estaban enseñando en la facultad, que obviamente tenía, como todos, una línea muy de izquierda, muy marcada en cuanto a la enseñanza que se me dio, pero bueno, cuando empecé a leer otros autores, siempre fui una persona que me gustó mucho discutir, que me fui ese espíritu rebelde de adolescente que por ahí tenía, me llevó por otros caminos y así como bueno, después de recibirme y pandemia de por medio, empecé a escribir en un medio que se estaba formando recién, que era como un proyecto más que un medio, que es Altmedia, pero bueno, a lo largo de este ya más de un año que llevamos ha crecido, bueno, ahora estamos en el estudio y se ha podido constituir, creo, como una alternativa a los medios de comunicación tradicionales que han dejado de hacer periodismo y hoy son aparatos de propaganda. No, excelente. Mira, incluso yo, bueno, yo puedo alcanzar a decir que aquí, por ejemplo, en Sonora, incluso en México, ¿no? Lo que se nota mucho es el béisbol, ¿no? Un servidor practicaba prácticamente este deporte y yo veía, por ejemplo, que hay algunos periodistas que son muy famosos aquí
Uno es Juan Benet, por ejemplo, el cual escribía sobre el deporte. Y bueno, a mí prácticamente no es que me hubiera interesado, por ejemplo, vamos a decirlo así, el periodismo, hasta que prácticamente había todos estos problemas, todos esos acontecimientos, los cuales afectaban a la educación, afectan a la economía, afectan, como tú bien dices, ¿no? Todos esos problemas sociales. Y bueno, sí, sí se ve como que ese impulso, ¿no? Que tuviste o ese cambio, sinceramente se me hace algo increíble porque yo prácticamente llego a la política muy distinto. Yo llego a la política prácticamente de la formación en un seminario, en donde, por ejemplo, ahí me voy desarrollando un poco, aprendiendo un poco por ahí de filosofía, y entonces ya veo, por ejemplo, el hincapié o incluso cómo esta filosofía ya posmoderna viene también a permear un poco a lo que vendría siendo una generación a la cual yo pertenezco o a las futuras generaciones que están prácticamente afectando. Y bueno, yo creo que ahí, no sé, el pensamiento que tú tengas, por ejemplo, hablando de la posmodernidad, hablando, por ejemplo, de esos problemas que tú viste en su momento, eh, no sé, ¿qué piensas, por ejemplo, en el periodismo, vamos a ponerlo popular, popular entre comillas, porque bueno, lo ve un cierto número de personas, pero es el que más se invierte, no es el que prácticamente más plata podría haber. Entonces, ¿qué piensas, por ejemplo, del feminismo? ¿Cómo este feminismo dentro de los medios de comunicación ha como que puesto como un número, no un número, sino cómo ha puesto este problema en los medios y cómo este se fue desarrollando cotidianamente? Prácticamente en el periodismo, sí, pero también como en la política en Argentina, cómo se fue generando, porque yo sé que ella es muy fuerte, no tanto como en México, sé que ella es más fuerte. Entonces, ¿tú cómo ves ese problema? Puntualmente el feminismo, porque creo que es un tema que yo no manejo mucho en Argentina, por ejemplo. Yo aquí en México sí puedo hablar de feminismo, pero ya no conozco mucho. Pero ¿cómo esto se ha estado manejando en el periodismo? Bueno, por empezar, el periodismo que siempre tuvo ese ideal de objetividad o de contar la verdad. De hecho, yo mis primeras experiencias serias como periodista las empecé haciendo en la redacción de un diario muy antiguo que tiene más de 100 años de mi ciudad natal, que se llama La Verdad. Y cuando uno ve los nombres que tienen los medios por ahí más tradicionales, casi todos tienen cierto ideal o cierta aspiración, que es o la verdad, o democracia, o la nación, por ejemplo, perfil. Pero cómo con el paso del tiempo se ha ido abandonando este ideal de verdad y de objetividad, que es cierto que nunca existió, ¿sí? Es mentira que existe la objetividad en el periodismo, porque el periodismo está hecho por personas y nosotros como personas estamos atravesados por subjetividades, por nuestras experiencias de vida, por otros factores que hacen imposible hablar de objetividad en el periodismo, pero al menos siempre existió ese ideal a alcanzar. Hoy en día los medios de comunicación tienen sus agendas, como vos hablabas, la posmodernidad es algo que ha infectado casi todos los aspectos de nuestra sociedad. El periodismo y su profesión no iban a ser distintos. Yo creo que todo esto viene del relativismo, la idea de que como no existe una verdad objetiva, todos son interpretaciones, y eso ha llevado a que la opinión prime muchísimo más por sobre la información. Pero hablando del feminismo en concreto, que es algo que vos me estás preguntando, bueno, en Argentina la verdad que sí, está muy fuerte. Irrumpió con fuerza en el año 2015 con el movimiento Ni Una Menos, que originalmente este movimiento que generó muchísimas movilizaciones fue por una chica que no recuerdo el nombre, pero que fue asesinada por su novio porque ella estaba embarazada y su novio quería obligarla a abortar. ¿Sí? Así que imagínate cómo empezó todo este movimiento. Obviamente de eso no se habla, ¿sí? Es un tema que está prohibido del origen del movimiento feminista como tal en Argentina, el feminismo moderno al menos, que es el Ni Una Menos, fue por una chica que fue asesinada por su novio, porque su novio quería que ella aborte y ella no quería. Por eso fue que la asesinó. Sí, se hicieron un montón de movilizaciones. Obviamente la causa de la muerte siempre se ocultó. Los medios de comunicación se encargaron de que casi nadie sepa por qué se dio este hecho, este asesinato. Y de hecho, bueno, la madre de la chica, esta que fue asesinada, siempre habla y pide por favor que dejen de usar el nombre de su hija, y siempre sale
a intentar por ahí despegar un poco el movimiento con su militancia, porque ella al fin y al cabo es provida, su hija era provida, su hija estaba apostando por la vida de ese niño que llevaba en su vientre y por eso fue que fue asesinada. Después, obviamente, la marcha del Ni Una Menos y demás siempre tuvo, al menos en la militancia o en las cabezas que las estuvieron pensando, siempre tuvieron otros objetivos, entre ellos la legalización del aborto, que lo intentaron en 2018, fracasaron, se logró frenar en el Senado, que rechazó la ley, después lo consiguieron en el 2020, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y la Xenofobia, que básicamente es un instituto que regula la libertad de expresión, es lisa y llanamente eso, sí, regula todo el tiempo lo que uno está diciendo, cualquiera que se salga un poco de la línea establecida va a ser sancionado y también depende de quién lo diga. Bueno, ya que estás en México, no sé si llegó hasta allá los dichos de nuestro querido presidente Alberto Fernández, que dijo que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva. Hoy salió el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, a decir que no fueron discriminatorios sus dichos, que en realidad estuvieron mal interpretados. Hizo un informe hablando del gobierno anterior de Macri, que nada tenía que ver, que en realidad Alberto Fernández es un luchador por las minorías, por las comunidades indígenas, así que, en fin, o sea, salió a justificarlo de la forma más absurda con argumentos que realmente daban entre risa y vergüenza ajena. Dicho sea de paso, la directora del INADI es hija de terroristas, ¿sí? de gente que cometía atentados en los años 70 en nuestro país, que han regado un verdadero baño de sangre, y que hace poco se supo que ella tenía una empleada, ¿sí? extranjera de Bolivia en negro, y la tenía en negro, es decir, en la informalidad. Durante 4 años le pagó el mismo salario, un salario de miseria, ¿sí? por las tareas domésticas que realizaba. No tuvo en cuenta la inflación, que en Argentina es del 50% anual, le mantuvo el salario por 4 años, y cuando ella amenazó con denunciarla por la situación laboral en la que la tenía, la directora del INADI le quiso ofrecer un plan social o le quiso ofrecer un cargo, estos cargos administrativos que dan dentro del instituto, acá se los conoce como los ñoquis, que son estos empleados públicos que están ahí, ¿sí? cobran un salario, cuestan miles de millones de dólares por mes y no hacen nada. Y así que imagínate, esa es la situación, el panorama general en la Argentina. La mayoría de los comunicados oficiales del Estado se dan en lenguaje inclusivo, digo el lenguaje de los idiotas, que creo que le quepa mucho mejor. ¿Sí? O sea, lenguaje inclusivo para mí es lenguaje de señas, hablar en braille, eso es un verdadero lenguaje inclusivo. En fin, tenemos las sendas peatonales, acá en la ciudad de Buenos Aires son todas multicolor, estamos realmente siendo víctimas de una especie de peste ideológica. Bueno, y hablando del periodismo, hay muchos medios de comunicación que tienen editoras de género, ¿sí? que básicamente ponen un departamento con una persona, que generalmente es una mujer, que se encarga de que seas inclusivo, de que no discrimines a ninguna minoría sexual, de que respetes el género, y muchísimos periodistas muy reconocidos del país, que no son de derecha ni mucho menos, han tenido problemas con estas editoras de género que básicamente lo que buscan es cercenar la libertad de expresión. Y acá hace poco salió, no sé si te enteraste, que salió una lista negra, ¿sí? Sí. Que bueno, que en realidad está financiada por la Planned Parenthood, y la internacional abortista más grande del mundo, y a su vez por la Open Society de George Soros, a un diario que se llama el diario.ar, que es la filial argentina de un diario español financiado personalmente por Soros, que es el diario.es, en el cual se armó un trabajo llamado La Reacción Conservadora, en el cual se hizo un mapa interactivo de los principales referentes de la derecha argentina, principalmente de Twitter. La mayoría son jóvenes. Bueno, está obviamente Agustín Laje, los más conocidos, pero también hay otros que no son tan conocidos, algunos que son anónimos, que están en las redes sociales, pero que no se conoce su identidad real, revelaron sus identidades, de muchos pusieron quién es la novia, en dónde trabajan, algunas mujeres pusieron es la novia de o es la ex de, así que imagínate la sororidad y con las mujeres que expresaron estas periodistas, que son 5 periodistas y un periodista varón, y todos feministas, obviamente, aliados, todos en esa línea. Bueno, de hecho, de una referente de derecha pusieron que suele subir fotos en poca ropa, así que imagínate de lo que estamos hablando. Cuestión, la reacción de la gente fue un repudio absoluto, que incluso algunos periodistas de izquierda tuvieron que salir a repudiar esto, o sea, pues claramente
un hecho fascista, algo digno de la Gestapo, esto de andar señalando gente por cómo piensa, es algo que viola varios artículos de la Constitución, que no se puede discriminar por razones ideológicas a la gente. Cuestión, borraron esta lista, pero el efecto que buscaban conseguir era ese, era amedrentarte, era asustarte, decir, bueno, a vos te tenemos identificado. Y de hecho, o casualidad, las editoras de género de los principales medios de comunicación son de las pocas que salieron a apoyar esta lista, diciendo que hay que combatir a estos nuevos movimientos, hay que identificarlos. Así que imagínate cómo es la situación en Argentina. ¿Sí? Es que arrancamos perdiendo el partido 4-0 hablando de fútbol, y ahora diría que faltando 10 minutos metimos un gol y tenemos un penal a favor. Así que estamos tratando de empatarlo aunque sea. O sea, se ha generado una reacción en los últimos años, que yo creo que empezó con el movimiento Provida en el año 2018, en lo que fue, bueno, el primer intento de legalización del aborto, pero todavía es algo muy, muy incipiente, ¿no? No sé si podemos hablar de una derecha real en Argentina para presentar respuesta a este feminismo, que al fin y al cabo es el más fuerte de Latinoamérica. No el de habla hispana, que es el de España ese, pero sí el más fuerte de Latinoamérica. Y yo creo que México y Colombia le siguen, y Chile también le siguen de cerca, y no están tan lejos. No, sí, y luego hablando, por ejemplo, de Argentina, yo creo que fue como, vaya, vendría siendo como, vamos a poner así, como la cabeza que vendría como que a despertar, por ejemplo, varios países. Eso lo puedo reconocer 100% porque, bueno, desde estos movimientos feministas, cómo se veían, cómo se vislumbraban, uno pensaba en México, y eso te lo comparto personalmente, en 2018, 2019, por ejemplo, nosotros nunca pensamos que, por ejemplo, vendrían a ver colectivos feministas muy fuertes. Yo nunca me lo imaginaba. Yo nunca me imaginé que, por ejemplo, en mi ciudad, por ahí el 8 de marzo vendrían estas revueltas. O sea, yo nunca me lo imaginé. Eso fue inesperado realmente. Y bueno, lo digo esto no con ánimos de decir, qué bueno que pasó, sino que bueno, qué mala suerte el no estar preparados también, incluso, porque aquí en México, culturalmente hablando, no estuvo preparado o no está preparado. Incluso te lo puedo decir de diputados, senadores, vendrían, vendrían a ser prácticamente las personas más sorprendidas, pero que no han sabido cómo reaccionar incluso. Esto ha pasado incluso yo creo que en los últimos meses. En las cámaras de diputados, por ejemplo, se han por ejemplo, puesto iniciativas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, etcétera, pero se ha puesto de una manera muy rápida. ¿Por qué? ¿Por qué rápida? Porque los diputados terminan en julio, su labor termina en julio. Entonces, los nuevos diputados, porque hubo votaciones aquí en México para diputados federales y municipales, y bueno, estos entran en septiembre. Y nomás para un dato así muy, muy relevante, aquí, por ejemplo, en mi estado, en Sonora, por ejemplo, tenemos la mayoría de los presidentes municipales con esta, a favor del aborto, ¿no? A favor de toda esta ideología. Los diputados también. Entonces, ¿qué pasa con esto? En septiembre ya lo cantaron realmente que estas iniciativas van a estar en votación. Sin un aviso, por ejemplo, a un debate. Eso yo lo puedo reconocer, que en Argentina por lo menos, se hace un debate, y un debate bien. O sea, aquí realmente el debate en México es muy pobre. El debate es, por ejemplo, decir, bueno, es el compartir ideas, y te dan 10 minutos y pueden ser pocos, y solamente participan los que están en la Cámara de Diputados. Nunca hay un foro abierto, nunca hay, por ejemplo, como se ve en Argentina, que fue Cita Brandolino, por ahí lo fue Batallán, etcétera. Aquí no, aquí realmente simplemente participan los del Congreso y no más. O sea, no se tiene este diálogo, que mucho se habla de este diálogo, y es un poco pobre. Y aunado a lo que comentabas, de lo, vaya, de lo, del problema de la política y del periodismo, aquí en México tenemos como, yo creo que, como estamos dormidos en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque todos los medios de comunicación aquí realmente no hablan de temas que interesarían. Te pongo un ejemplo. Cuando en Argentina pasa que esta muchachita desgraciadamente muere por un aborto, que fue reciente, por ahí no recuerdo el nombre, yo creo que tú lo tienes un poco más fresco. Sí, era una dirigente de un partido muy, muy grande de Argentina, el segundo partido de Argentina después del peronismo,
en Mendoza. Por eso fue que también se difundió, porque no les quedaba otra. Pero bueno, hace poco sacaron notas en casi todos los medios hablando de que a 6 meses de la legalización del aborto en Argentina no hubo ninguna muerte por aborto legal. Lo cual es mentira, primero porque sí murieron todos los hijos que fueron asesinados por sus madres con el aval del Estado. Y segundo, no es mentira porque conocemos por lo menos 1 o 2 casos de mujeres que murieron por un aborto legal. De hecho, uno de ellos, que fue que llegó, imagínate, hasta México, fue cubierto por muchos medios, se anticiparon porque sabían que si no se iba a difundir, y ahora, o sea, un mes después, sacan nota diciendo que no hubo ningún muerto por aborto legal en Argentina. ¿Sí? Imagínate el interés que tienen por la verdad. Sí, por ejemplo, lo que comentas aquí, y bueno, cuando pasa esa muerte, cuando pasa esa noticia, aquí, por ejemplo, se está debatiendo el aborto, y era como que, bueno, empezar a sacar ese diálogo, esa noticia, o que los mismos diputados pro vida o los mismos senadores pro vida, bueno, sacaran ese tipo de noticia para que vieran, bueno, vamos a ver esto más objetivo, no simplemente como una iniciativa que parte prácticamente de un silogismo barato. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que aquí el periodismo no se introduce. Otro ejemplo sería lo que dice la OMS, prácticamente vendría a ser noticia y punto. O sea, no hay un análisis de por medio y tampoco se le pregunta a especialistas. Son muy pocos, realmente yo puedo decir, son muy pocos los periodistas, incluso profesionales, que tienen un discurso distinto. O sea, son muy pocos. Y eso es algo que a mí me entristece porque existe un talento, por ejemplo, en el escribir, pero como que el discurso que debería llevar esta verdad o esta investigación profunda no lo hay. Yo no digo que en algunos países también, yo hablo propiamente de México porque es lo que veo. Y veo esta crisis del periodismo, veo esta crisis del discurso y veo también la preocupación en el sentido de que, bueno, sale una noticia, aquí en Sonora, vamos a suponer, sobre el narcotráfico, y bueno, te venden la noticia del narcotráfico, pero las muertes, por ejemplo, y eso me ha tocado porque lo he visto, las muertes que dicen no son las que son, o sea, hasta en eso tienden a equivocarse. Yo no digo que tengan que ser perfectos, pero si una persona va a empezar a comunicar algo, tiene que tener esa certeza de que el número que está teniendo es el más allegado o el más cerca de lo que esto podría ser. Y bueno, yo creo que el punto importante también, o bueno, no sé si se podría llegarse a tocar, igual yo pienso que sí, porque no tiene nada de malo, como por ejemplo esta ingeniería social, hablando propiamente del periodismo, hablando propiamente de la geopolítica, cómo viene a tener como esta problemática en el periodismo, porque no sé si, igual tú me puedes corregir, si en periodismo se habla de geopolítica o no se habla. Yo podría pensar que no se habla en los medios tradicionales, pero no sé, tú qué pienses si este tema es, por ejemplo, importante en esa, no sé, en ese, bueno, vamos a ponerlo así, en ese medio que es el periodismo. Bueno, mirá, el tema de la ingeniería social, como bien mencionabas, tiene en el periodismo uno de sus más grandes aliados hoy en día. Y todo el tiempo, bueno, se habla de la opinión pública, ¿sí? Como el pensamiento colectivo, cuando en realidad la opinión pública está formada y manipulada muchísimas veces por los medios de comunicación. Partiendo del hecho de que los medios de comunicación van a elegir de qué se va a hablar, ¿sí? Ya ni siquiera hablando de la opinión, que hoy en día los medios de comunicación, como dije, son propaganda, aparte de propaganda ideológica. Ya el hecho de vos decir, bueno, voy a tratar este tema, de este tema se va a hablar, de este tema no, eso condiciona completamente el discurso y condiciona completamente de lo que va a hablar la gente y en última instancia también condiciona lo que va a opinar la gente sobre determinado tema. Por ejemplo, acá, bueno, algo muy reciente, que fue bueno, la legalización del aborto, algo que estábamos hablando recién, trataron de que no se tocara demasiado el tema. ¿Por qué? Porque el gobierno que hizo esperó, bueno, un momento de pandemia, fin de año, incluso se hablaba del 28 de diciembre, que era el Día de los Santos Inocentes, de votar la ley. Imagínate lo macabro que es. Bueno, finalmente la votación en el Senado se hizo el 29 de diciembre, a 2 días de Año Nuevo, y con muchísima gente con dificultades por ahí para viajar, para manifestarse, para hacer convocatorias. Fue todo muy rápido. La verdad es que no se hizo mucho debate como se hizo en 2018, fue todo
como una cosa muy express, y lo que buscaba el gobierno era no dilatarlo, y una vez que se sancionó la ley, es como que, salvo muy cada tanto los medios de comunicación, fue como, bueno, ok, hay que dejar de hablar del tema, ahora que ya se consiguió el objetivo, que era legalizar el aborto, se tiene que dejar de tocar en los medios de comunicación, y de repente, y ahora cuando tocan el tema, se escudan enseguida ante cualquier argumento contra con que, bueno, es ley. Y por ejemplo, hace poco pasó que, bueno, un juez de Mar del Plata, que es una ciudad costera, acá en la Argentina, un juez federal suspendió la ley del aborto, sí, bueno, por un recurso de amparo que se presentó, y está esperando a que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el caso, hablando de la inconstitucionalidad de la ley, que es cierta porque Argentina adhiere constitucionalmente a un montón de pactos de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil que fue reformado por Cristina Kirchner, la expresidenta y actual vicepresidenta en el año 2015, los cuales reconocen todo que el inicio de la vida humana es en la concepción. ¿Sí? Así que tenemos una ley ordinaria que está yendo en contra de tratados internacionales con rango constitucional, como es el caso de nuestro país, y ese fue el recurso presentado por este juez. ¿Sí? Bueno, le hicieron varias entrevistas a este juez donde buscaron obviamente hacerlo ver como que era un fanático religioso, como que era un militante de extrema derecha, de ciertos partidos, y o casualidad, ahora los periodistas se escudan con que el aborto es ley. No, pero es una ley y no puede tocarse, ¿sí? Porque es ley. Mientras que antes de su legalización estuvieron años y años haciendo campaña para legalizar algo que en su momento era ilegal. Es decir, ahí no contaba el hecho de que fuera algo ilegal y que estaban promoviendo algo que estaba por fuera de la ley. Ahora se escudan con que es ley. ¿Sí? Y esto también creo que tiene que ver con la ingeniería social y con esta idea bueno, que todo aquello que es legal es justo. No es cierto, hay leyes injustas, la esclavitud fue legal durante 2000 años. Hoy el aborto yo creo que es una forma de esclavitud moderna, es como cómo hacer su paralelismo, ¿sí? Además de los argumentos que se utilizan son muy similares, negar la condición de persona, es mi propiedad, si antes yo puedo decir es mi esclavo, bueno, ahora es mi cuerpo, si puedo hacerlo lo que quiero, pero es un proceso de ingeniería civil, esto de intentar regular la moral de la sociedad a través de las leyes y también a través de los medios de comunicación, a través de los discursos, a través de aquellos temas que se tocan, cómo se busca instalar un tema, bueno, tenemos que lograr que la gente empiece a hablar de esto. Bueno, en Europa se está viendo mucho, lamentablemente, con el tema de la pedofilia, que es, o sea, que algo que uno puede pensar que es toda una conspiración, pero la verdad es que no, y uno ve cómo empiezan los medios de comunicación. Primero sacan una nota que dicen, afirman que la pedofilia no es una enfermedad, ¿viste? Va, una nota. Después pasa un tiempo y después tenés una nota, afirman que, bueno, que en realidad el pedófilo tiene sentimientos, afirman que las penas de cárcel para los pedófilos no funcionan. Y así te van sacando una nota, ¿sí? Y los medios de comunicación van siendo partícipes de un proceso de normalización de ciertas conductas que son francamente repudiables. También en la forma de titular. La increíble historia del hombre que se casó con una estación de tren, ¿viste? ¿Pero cómo se casó? ¿Viste? ¿Cómo la increíble historia? O sea, en vez de hablar de un hombre con claros problemas psiquiátricos, dice que se casó con una estación de tren, ellos te lo venden como una historia de amor, como una historia romántica, y vos fíjate como desde entrada ya te están condicionando la forma en que vos vas a analizar eso, vas a decir, mirá, qué romántico se casó este tipo con una estación de tren. Cuando hace 30 años lo encerraban en un loquero, básicamente. O hoy que dicen, no, el hombre que se casó con su perro. Y decís, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, en vez de poner Sofilia, que es lo que realmente está pasando, te lo tergiversan, te lo adornan con palabras bonitas, con titulares francamente engañosos. Bueno, en el caso del aborto, la ley del aborto en Argentina es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando sabemos que un embarazo no se interrumpe porque empieza y termina con el parto o con la muerte prematura del niño, voluntaria para la madre, no para el hijo. Bueno, así que fíjate cómo el lenguaje influye y el periodismo, que se basa en el lenguaje, se basa en la articulación de la palabra, puede ser un aparato de propaganda, un aparato de instalación de agendas y un aparato hecho para modificar la forma en que la gente percibe las cosas, simplemente cambiando la forma de comunicar. Y sí, bueno, hablabas del tema de la pedofilia. Yo creo que es un tema, incluso voy a decirlo así, es un tema
a veces, no sé, como que muy, mm, no sé si peligroso, pero en el sentido, por ejemplo, que cambia esta percepción de lo que antes fue un delito y ahora vendría siendo como, bueno, es algo, incluso tendría que ser hasta una opción, ¿no? O sea, puede ser dentro del sentimiento, dentro de tus gustos, puede ser una opción. ¿Y por qué digo que incluso puede llegar a ser un peligro? Aquí, por ejemplo, se ha visto mucho, y esto es un dato que me pareció a mí hasta triste, por ejemplo, aquí en México, es uno de los está en los primeros lugares en donde delinquen, por ejemplo, en el trata de blancas. Entonces, eh, y estamos hablando de trata de blancas, pero no de muchachitas, de jovencitas, o sea, estamos hablando de niñas de 4 a 10 años, y que incluso, y esto se ve como que todavía más triste, se dice que el mercado es más fuerte cuando tienen entre 4 y 8 años, porque son más puras. O sea, eso es algo hasta incluso de enfermos, vamos a ponerlo de esa manera, porque bueno, hablar de puros de una niña que realmente ni siquiera tiene la posibilidad de decidir. Y voy a poner todavía otro ejemplo más drástico. En la Constitución de Ciudad de México viene, por ejemplo, que la pedofilia no es delito, o sea, es decir, sí es un delito la pedofilia, pero, si es voluntad de la niña, entonces ya no es pedofilia. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, la persona que va a robar a esa niña, antes de robarla, ¿qué le dice? Mira, ponen un papelito que vienes conmigo, por ejemplo, a comprar un helado, pero que vienes voluntariamente. Ah, mira, sí, la niña lo escribe y va con esa persona, ok, eso ya entonces no es un delito, porque la niña voluntariamente fue con el hombre y entonces no se convierte como caso de persecución o incluso de querella. O sea, realmente es algo Bueno, libre en el sentido abstracto de la palabra. ¿Por qué? Porque apelan a una voluntariedad que realmente no está consciente de ello. Porque una niña no va a saber que le va a hacer daño a esa persona. Y unos pensarían que esto es película como tipo de Hollywood, ¿no? O sea, tipo una película de acción. Pero no, realmente es la vida real. E incluso los mayores consumidores de esto no son personas que están, por ejemplo, de la calle, tatuados, no, o sea, son personas de traje, de corbata, bueno, que ya tienen cantidad inmensa de dinero y, bueno, entre comillas, son intocables. Pero a lo que voy es bueno, esto, en los... ¿Sí? no, que acá pasó, bueno, con un club de fútbol, que es el club Independiente, uno de los clubes más grandes de Argentina, hubo un escándalo por los jugadores de las inferiores, que son chicos de 13, 14, 15 años, que eran obligados a tener relaciones sexuales con representantes, con empresarios, fue un auténtico escándalo, pero de un día para el otro, en los medios de comunicación, que en este caso de periodistas deportivos y demás, se dejó de hablar del tema. Fue algo realmente aberrante, porque cuando empezó a salpicar de repente a cierto tipo de personas, de repente se dejó de hablar del caso, y esto que hablamos antes de cómo influye en este proceso de ingeniería social, la forma de tocar ciertos temas en los medios de comunicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de los niños trans, ¿sí? Dice, el increíble caso de la niña de 2 años que se siente varón, y vos decís, ¿cómo una nena de 2 años que ni siquiera tiene desarrollada su conciencia de sí mismo, que es algo que se desarrolla a partir de los 3 años y empezar, y los caracteres sexuales se empiezan a desarrollar recién en la adolescencia? ¿Cómo es posible que una nena de 2, 3, 4 años decida libremente, primero que tenga autoconciencia y tenga definida su identidad como mujer para tomar esas decisiones y no, yo en realidad soy un varón? ¿Qué tan de cierto tiene eso y qué tan de cierto es que en realidad son los padres los que le están llenando la cabeza, muchas veces por el anhelo, por ejemplo, que tuvieron de que su niño sea del otro sexo? Por ahí hay el caso de un padre que anhelaba muy fuerte tener una hija, que sea nena, de repente sale nene, y bueno, y esa proyección que hace sobre su hijo lo termina confundiendo hasta el punto de que termina creyendo, entre comillas, el nene que es una nena. Pero fíjate cómo los medios de comunicación, ya en la forma de titular, te están diciendo cómo tenés que opinar. Y antes los medios de comunicación te vendían, primero en sus inicios, es cierto que eran gacetines y pastines con fines políticos. Después los medios, cuando se hablaba del imperio de la información,
buscaban dentro de todo, informarte, o al menos ese era el ideal que perseguían, ese ideal de objetividad. Hoy te venden opinión con algunas migajas de información y son algunos titulares que, qué sé yo, vos, por ejemplo, aquí hay un medio, página 12, que pone grupos antiderechos, y vos decís, bueno, pero ya, desde el vamos, digo, grupos antiderechos de extrema derecha, y ahí ponen lo que dijeron estos grupos, y pero ya, o sea, no te dejan posibilidad de contrariar aquello que están diciendo. La verdad que es algo muy, no sé si divertido, pero hasta peligroso. Y bueno, lo que hablábamos hoy del caso de la pedofilia, en Alemania salieron las charlas TED que se están difundiendo, que son estas charlas tan bonitas, tan conocidas, tan bien decoradas, en los cuales se empieza a hablar de que en realidad el pedófilo no es un enfermo, que él siente amor por los niños y que hay que diferenciar entre el pedófilo y el pederasta, ¿sí? Como que el pedófilo es aquel que ejerce, ¿sí?, acciones de abuso contra un niño, y el pederasta es solamente el que se queda en las fantasías, como si las fantasías de una persona no fueran dignas de ser juzgadas moralmente o no. Yo estoy fantaseando con mantener relaciones sexuales con una niña de 4 años, eso no es digno del repudio moral. Y qué diferencia hay y hasta cuál es la distancia entre tener ese pensamiento y llevarlo a cabo, porque después uno de esos pederastas que supuestamente no jamás tocaría un niño, pero sí tiene la fantasía, son los consumidores de pornografía infantil. ¿Y de dónde sale esa pornografía infantil? Pero fíjate cómo esto que se llama la ventana de Overton, que seguramente lo has escuchado, que es el proceso de normalizar en una sociedad algo que es absolutamente aberrante. Primero, bueno, quitarle la carga patológica, ¿sí? Lo que hablamos antes, el pedófilo, que en este caso que estamos poniendo ejemplo, el pedófilo en realidad no es un enfermo, sino que es una persona que tiene una orientación sexual distinta, y ahí ya metemos el tema de la ideología de género, porque los mismos argumentos que nos llevan a legitimar la ideología de género son los que nos pueden llevar a legitimar cosas como la pedofilia, la zoofilia y otras patologías que no quiero ni nombrar. Uno le saca la carga patológica a ese mal, luego empieza con un proceso de, bueno, en realidad no es digno de ser penado por la ley, porque no estamos hablando tampoco de una patología, ni de algo que está realmente mal, hasta el punto de que después es algo normalizado, es algo que no está mal visto, sino que está bien visto, y el último punto, y el punto final, es algo que se promueve directamente, bueno, como en el caso de los niños trans, es algo que se promueve abiertamente, y no es algo que es tolerado, no es algo que es tolerado, sino que es algo que es promovido, que son dos cosas completamente distintas. Sí, y por ejemplo aquí creo que Villeli dice que un caso parecido pasó acá en Panamá con los niños de la CENIAF, creo, y miles fueron abusados por un séquito poderoso que hasta el sol de hoy se encuentran encubiertos, ¿no? Prácticamente. Bueno, yo creo que esto puede, yo creo que esas noticias son comunes, bueno, no son tan comunes en el sentido de que salen en televisión, pero bueno, sí se ven en el sentido de lo social, en el sentido más, yo creo que personal incluso. Eh, y bueno, a mí algo que me parece muy curioso es cómo este tipo de problemas que son sociales y políticos, e incluso podría ser hasta geopolíticos, puede entrar, por ejemplo, ahí ya, vamos a poner la DEA, poder entrar ahí ya instituciones que son prácticamente encargados de quitar, por ejemplo, todo este tipo de mercado, pero mercado negro, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, que no salgan ni siquiera discutidos en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y bueno, y se vote como si se fuera a votar, te hablo de esta reforma que pasó en Ciudad de México como si fuera algo que no importa, o sea, realmente, esa es la voluntad de la niña, bueno, puede ir. O sea, yo creo que ya la moral, incluso la ética en lo jurídico, la ética en lo legislativo, se pierde totalmente y la interpretación que uno le da, por ejemplo, a las leyes, cuando te toca un problema de esa magnitud, es cuando te das, es cuando te das como yo creo que cuenta de lo que hiciste, pero tiene que llegar el punto a que tengas un problema fuerte para que para que tú digas, bueno, esta ley realmente no es buena para la sociedad. ¿Por qué? Porque genera un problema en donde la niña que no puede decidir en ese momento y por ley positiva está puesto, entonces vendría siendo como algo, no como un delito, sino que algo permitido incluso. Entonces yo veo como una crisis, y esto te lo comento porque el periodismo poco habla de ello aquí en México, porque estamos en primer lugar. Ahora, el primer lugar quien consume es Estados Unidos. Entonces, eh,
tendría que haber como que allí no sé, un diálogo para resolver este problema, porque es un problema grande en donde niños y niñas, bueno, niños más que nada, en general, bueno, están siendo perjudicados. Y yo creo que eso es algo grave y a lo que yo creo que no se habla mucho, ¿no? Y por eso me inquieta, bueno, me inquieta, pero a la vez admiro, por ejemplo, su trabajo porque veo que tienen ese tipo de noticias eh, muy coloquiales, en el sentido de que a veces son videos sacados, por ejemplo, me tocó ver, por ejemplo, una noticia que creo que era en el mar, por ahí creo que estaban viendo barcos que estaban, creo que eran calamares los que estaban pescando, y bueno, vi que tenían ese tipo de video y dije, bueno, qué interesante y qué impresionante que puedan Ah, era conectar. de la pesca ilegal de China, que bueno, que por ejemplo, son ahí también es lo que hablamos de la agenda. Hay temas que los medios de comunicación ponen en el foco y de repente parece que todo el mundo está obligado, en cierta forma, a tocar solamente ese tema, cuando hay temas mucho más importantes, objetivamente hablando, pero eso es lo que simplemente marca la pauta de los medios de comunicación. En el caso ese fue, bueno, una invasión de barcos chinos que realizan pesca ilegal en el mar argentino. Así que el mar argentino es desde la costa, 200 millas mar adentro. Los barcos chinos básicamente van a la milla 201, apagan sus luces, cruzan, realizan el proceso de pesca ilegal, pesca furtiva, y se llevan las ganancias para su país. Obviamente no pagan un impuesto, no dejan un peso, y además se calcula que representa entre 1.000 y 9.000 millones de dólares por año en pérdidas para la Argentina. Y que eso, para un país como Argentina, un país tan pobre que tiene tantos problemas para exportar, es muchísimo. Pero pareciera que es un tema poco hablado, también, bueno, los vínculos que tiene el Y creo que gobierno. también las minas, ¿no? Las minas también creo que tienen un problema ustedes muy grande, en el sentido de que, mmm, no sé por ahí el problema, pero creo que sí tienen una crisis dentro de lo que vendrá siendo la exportación. Bueno, no sé, el sacar, por ejemplo, el oro, el sacar, por ejemplo, estos minerales, creo que también por ahí tienen un problema, ¿no? Sí, bueno, hay bastantes problemas, sobre todo por los impuestos a la exportación bueno, que había retirado el gobierno anterior, que fueron puestos nuevamente. O sea, cualquier país busca privilegiar en cierta forma la exportación y es como, o sea, todo el mundo se pelea por vender cosas. Bueno, acá a Argentina le ponen impuestos. Pero bueno, es la clase política que tenemos, es lo que votó una parte de la sociedad, así que no resta más que quejarse. Sí, y bueno, sí, yo creo que diste vamos, aquí se dice como que en el clavo, ¿no? Como en el punto exacto, cuando decías que, bueno, también el periodismo, los medios quieren, por ejemplo, como que encarrilarte, ¿no? En una tipo de noticias, cuando, bueno, hay noticias que también son importantes, ¿no? Como en el caso este de los calamares, que yo creo que la pesca es algo, incluso que hay países que se sostienen de eso incluso, aquí en México no mucho realmente, pero bueno, yo sí vi que en ese sentido su medio de comunicación que tienen o el que están creando, bueno, tiene como que ese tinte coloquial, ese tinte que, bueno, está prácticamente noticia al tanto, pero es el mismo pueblo, es la misma comunidad quien también suele ayudar en ese sentido, y eso se me hace algo realmente, se me viene a la Sí, sí. mente por aquí Sí, sí, bueno, en ese caso tenemos gente que colabora, que nos manda material. O sea, en ese sentido sí tratamos de hacer algo bastante más por ahí, qué sé yo, comunitario. Cuando fueron, bueno, las elecciones, las últimas elecciones que hubo en México, tenés seguidores de México y si tenés alguna duda basta con consultar. Bueno, el otro día que hubo un meeting de Trump en Sarasota, Florida, un seguidor, Charlie, que no sé si anda por ahí, le mando un saludo. Bueno, nos mandó material, él fue ahí, nos mandó material, nos mandó videos, nos mandó fotos, así que sí, pero como te digo, buscamos por ahí poner el foco donde por ahí otros medios no lo hacen. Bueno, ahora están todos con el festejo de que Argentina pasó a la final de la Copa América, que va a ser el sábado, juega contra Brasil. El gobierno ese mismo día, a la medianoche, después del partido, metió un decreto en el cual los trabajadores ya perdieron el derecho a elegir cuál va a ser su seguro de salud. Por ejemplo, esto quedó completamente ahora en manos de los sindicatos, que bueno, en Argentina los sindicatos son realmente muy poderosos, tienen un poder de lobby inmenso y están muy vinculados al gobierno. De hecho, sabe que varios líderes sindicales van a formar parte de las listas del gobierno en estas elecciones y ahora los trabajadores quedó su salud atada
a estos mafiosos y estos corruptos, que son unos mafiosos y unos corruptos en su mayoría, son sindicalistas, que son empresarios, que tienen millones, todos tienen causas judiciales, algunos incluso están presos, pero bueno, ahora no solo que manejan las obras sociales en Argentina, ¿sí? Los seguros de salud están manejados por los sindicatos, esto no pasa en ningún lugar del mundo, sino que ahora también ellos no te van a permitir elegir vos el seguro de salud más adecuado para vos y para tu familia. Todo esto hecho por un decreto del presidente para amigarse con los sindicatos y evitar problemas y quejas por la situación económica. Todo esto fue hecho por decreto mientras Argentina festejaba el pase a la final de la Copa América. Pero bueno, los medios de comunicación obviamente y la gente pusieron el foco ahí. Pues fíjate cómo se puede distraer con una cosa y por debajo de la mesa pasa lo realmente importante. Sí, aquí en México, por ejemplo, suele pasar, bueno, no, no suele, bueno, suele aprovechar incluso la misma Cámara de Diputados, y voy a decirlo así, por ejemplo, hablando de noticias que no salen mucho, en lo fiscal, por ejemplo, aquí México realmente yo creo que es uno de los países, y esto yo no lo sabía hasta que estuve por ahí investigando un poco, que México es uno de los países más fiscalizados, es decir, más vigilados en sus movimientos bancarios. Y algo que mucho no se habló, incluso en los medios, era que, por ejemplo, hace como 2 meses, creo, o un mes, por ahí no recuerdo bien la fecha, pero se sacó una reforma en la cual eh, por 5,000 pesos que tú tengas en el banco, prácticamente te iban a auditar, es decir, iba a estar Hacienda, es decir, el SAT, esos que vigilan cada movimiento bancario que tú hagas, ellos iban a estar allí por 5,000 pesos y ibas a pagar impuestos que antes, estoy hablando por ejemplo del 2008, 2009, no se pagaba impuesto cuando te llegaban por ejemplo al banco 10,000 pesos, es decir, no tenías que presentar una factura. Ahora, por ejemplo, si te llegan 5,000 pesos a tu cuenta bancaria, tienes forzosamente que presentar factura, porque si no, entonces estás cometiendo irregularidades en tu cuenta. Entonces, es algo para mí muy grave que mucho de esto no se hable. ¿Por qué? Porque te afecta en lo económico, y lo económico te sirve para subsistir. O sea, una persona que prácticamente se gana el pan de cada día y por ahí, por ejemplo, le sale una cuenta de 5,000 pesos, que no son personas de clase media alta, sino son de clase media o clase media baja, bueno, le está afectando más al bolsillo. ¿Por qué? Porque está pagando más impuestos. Aparte, por esta inflación que se está viniendo en México, yo creo que ustedes sí tienen, obvio, más, pero aquí prácticamente se está viendo como que este despegue realmente la estamos sufriendo un poco. Y bueno, se ve como que esta noticia que nació en Cámara de Diputados con una votación, que todos votaron a favor, bueno, la mayoría votó a favor, y tienes como las consecuencias de que las personas estén prácticamente desinformadas. Obvio que los empresarios sí lo saben, porque los empresarios son los que más se mueven en esto, pero una persona que, por ejemplo, por ahí trabaja sus 8 horas, o no sé, tiene trabajos de lunes a domingo, lunes a viernes, y que siempre ha sido un obrero, vamos a ponerlo de esa manera, no se va a enterar mucho. Y entonces ahí está la obligación de un periódico, de X medio de comunicación tradicional, que le informe que, bueno, que le van a estar fiscalizando. Entonces yo creo que por ahí, a lo que comentabas de que cómo segmentan una noticia, que simplemente están vendiendo, por ejemplo, aquí lo más común que se ha visto es el narcotráfico. Otra, por ejemplo, vendría siendo el presidente López Obrador con todas sus mañaneras, etcétera, como lo ridiculizan algunos medios, otros como que lo engrandecen, pero bueno, no se ve más. No se ve, por ejemplo, lo que te comentaba, y se me hace algo, para mí, cierta forma, algo peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque no le estás informando del todo a la gente. Y utilizan, como habíamos comentado ahorita, distintas noticias para decir, bueno, no te enfoques en eso, realmente enfócate en estas reformas, o incluso en este tipo de temas, o en este tipo de eventos que hay. Y ya, bueno, las personas no están informadas políticamente hablando, entonces tienden a ignorar todo eso, y al ignorar todo eso vienen las consecuencias, porque entonces votan por un presidente, o vamos a decirlo así, por un diputado o senador de un partido que está promoviendo prácticamente que pagues más impuestos, que pagues, por ejemplo, bueno, que ganes menos, o que la economía prácticamente sea un desastre. Yo creo que por ahí también vendría siendo el punto de que no te enfoques solamente en un tema, sino que hay distintos, pero la obligación de informar de esos distintos temas vendría siendo ya en los medios de comunicación,
o del periodismo en sí. Entonces yo veo por ahí esta crisis dentro de México y bueno, muy fuerte porque muy pocos están viendo todo este sentido complejo de la política, complejo de las reformas, complejo incluso de la legislación y es algo que me preocupa y me tiende a preocupar y bueno, veo cómo en Argentina esto realmente está avanzando rápido, porque bueno, yo sé que por ahí ustedes podrán ver como que lento, pero bueno, yo lo veo rápido en el sentido comparándolo Argentina y México. Y bueno, para mí se hace algo extraordinario lo que están elaborando. No, bueno, sí, sí, que es cierto que creo que en Argentina, como te digo, y de forma al menos incipiente, y más en el campo de la cultura, en el campo de los medios de comunicación, en el campo de algunos referentes, se está dando esa batalla. Lamentablemente en la arena política todavía se está muy lejos, está a años luz. Y es cierto que, bueno, con debates como por ejemplo el del aborto hubo cierta resistencia, una resistencia bastante fuerte, no es que tampoco la batalla estuvo ganada de antemano, pero bueno, como te digo, falta todavía mucho para dar ese salto a la arena política. Sí, y una, bueno, no, una duda, o sea, una como, no sé si puedes decirte consulta, pero por ejemplo, la historia, en el caso de México, por ejemplo, la historia ha sido como un poco, mmm, no tan, no, ¿cómo decirlo? No ha sido tan hablada como realmente pasó en el sentido de personajes, momentos o acontecimientos históricos. No sé, por ejemplo, en el periodismo, allá en Argentina, cómo se ve la historia dentro de ese sector, porque por aquí, eh, en su momento, en el siglo XX, sí hubo algunos que hablaban excelentes temas, ya en el siglo XXI como que empezó a disminuir este tipo de temas, y bueno, ya ahorita no se ha visto un periodista en sí, o bueno, un sector periodístico que hable sobre temas históricos que acontecieron y que no se han hablado del todo como realmente pasaron y se quita esta cultura de conocer la historia y por ende no se conoce el país o no se conoce la nación. No sé en Argentina cómo se maneja el tema de la historia dentro del periodismo. Bueno, mira, por empezar, nosotros teníamos el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que cuando sacaban nuevos billetes modificaban a los próceres que estaban inscritos en ellos por animales. Bien, para que tengan una idea la importancia que se le da a la historia. Sí es cierto que algún que otro medio suelen publicar material interesante, pero de una forma que está bastante tergiversada y por ahí desmereciendo muchísimo a ciertas figuras históricas que realmente no tienen el lugar en la historia que se merecen. El caso de Julio Argentino Roca, que muchos, bueno, lo consideramos como el mejor presidente que tuvo Argentina en su historia, es alguien que está totalmente demonizado y se habla de que era un genocida y se ha hecho una transversación muy grande de lo que fue su obra. El caso de Carlos Menem, que fue el presidente de la Argentina en los 90, que ha hecho un montón de reformas en el plano económico, también en el plano cultural fue un gran defensor de la vida y creo que ha dejado un gran legado, pero la campaña de demonización que se ha hecho de él por parte de los medios de comunicación fue lo que catapultó a los Kirchner al poder, que voltearon básicamente ese sistema económico y político, lo dieron un giro de 180 grados y pasaron a ser un país completamente distinto y eso fue en gran parte gracias a la influencia de los medios de comunicación que se encargaron de mostrar a Menem como un corrupto, como alguien que vendía el país, como alguien que lo endeudó, en fin, se han dicho muchísimas cosas. Pero bueno, yo creo que esa batalla se empieza a dar no tanto desde el periodismo, sino desde otro tipo de referentes, de otro tipo de espacios, sobre todo en, en las redes sociales. Yo creo que eso va a tener un impacto en el periodismo, pero yo creo que más en el largo plazo. Sí, sin duda. Bueno, aquí, por ejemplo, en el caso, es que, bueno, aquí lo que se utilizaba por el siglo XX, por ahí había columnas en donde historiadores subían como que el recuerdo, por ejemplo, de distintos héroes o de distintos problemas que hubo, y bueno, como que los reivindicaban y daban como que esa importancia, ¿no? Al tema que los compete. Un ejemplo, la revolución, sacaban, por ejemplo, por ahí un poema sobre la revolución o memorias de la revolución, es decir, tenían como que ese tipo de cultura. Y eso yo lo sé porque estuve investigando aquí, por ejemplo, en Hermosillo, cómo se creó el cuerpo de bomberos, que es un tema muy interesante aquí incluso en Hermosillo, que no fue el Estado quien lo reivindica, sino que fue el mismo pueblo.
ya después el Estado se apodera prácticamente de ese sector y uno empieza a carecer, que es un tema muy interesante aquí. Pero el punto es que cuando yo estuve revisando toda la bibliografía o todos esos periódicos antiguos, veía que eran como que en aspectos históricos eran como que memorables, o sea, los reivindicaban, les daban como que su espacio, más allá que si fue cierto o no lo que escribían, se le daba su espacio, ¿no? Y por acá yo creo que se ha perdido un poco esa cultura de, bueno, recordar esos momentos o darle la importancia. Sí se recuerda cuando es la fecha, pero no como que una secuencia en la que el alumno o por ahí el joven podría enriquecerse para que tenga herramientas y pueda decir, bueno, la historia de México, un ejemplo, la puedo conocer, la conozco y bueno, ya de ahí yo puedo sentirme orgulloso o no, pero eso ya sería como que la decisión individual de cada uno. Y para ir creo que cerrando, porque ya vamos casi a la hora, como el último tema, eh, igual, no sé si quieras dar tu opinión sobre, por ejemplo, ya vendría siendo una política un poco más totalitaria, ¿no? Pero, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, capitalismo, todo esto, más allá de hablar que cuál sector es mejor o cuál sector es peor, voy a entrar en un tema que, bueno, yo sé, creo yo que eres católico, por ahí creo que por ahí he visto como que en tu perfil, o sea, que eres católico. Sí, ¿Qué sí. piensas, sí, qué piensas, por ejemplo, de todo lo que se ha visto en Argentina, más allá de hablar del sumo pontífice, que es de Argentina, es hablar de lo que está pasando en el catolicismo socialmente? Es decir, ¿cómo ves esa estructura social de la iglesia, que es muy importante en Argentina? Bueno, mira, sobre el Papa tengo ciertas reservas. También es cierto que creo que muchas veces se lo ataca por cosas que realmente nunca dijo. Bueno, he hablado sobre algunos comentarios que tuvo sobre la comunidad homosexual. Se habló en un momento, me acuerdo, todos los medios de comunicación salieron a decir que el Papa aprobaba las uniones homosexuales cuando en realidad no era así, bastaba con ver la entrevista. Entonces se le busca poner en su boca palabras que nunca dijo. Bueno, hace poco cuando pasó esto de que dijo que la propiedad privada era un derecho secundario, salieron muchos sectores de mi lado, que sectores liberales de derecha, a matarlo, cuando te digo, tampoco entendieron en su contexto lo que él trataba de decir, que era algo muy lógico, es decir, uno cuando nace realmente no tiene nada, cuando uno nace, cuando uno es libre, luego puede ejercer ese derecho a la propiedad. Ahora no es algo innato si uno no nace teniendo nada. Nunca vi un bebé que nazca con un juguete en la mano. Sí, a eso se refería él cuando decía que era un derecho secundario, sin restarle importancia. También es cierto que hay algunas, por ahí sus cercanías o simpatía, bueno, el Papa es peronista, ha tenido, como te digo, cercanía, simpatía por ciertos regímenes, bueno, como el de Fidel Castro en Cuba, bueno, con Maduro en Venezuela, bueno, acá con Milagro Sala y otros corruptos ha tenido, bueno, cuando recibió de Evo Morales una cruz, entre comillas, que en realidad era una hoz y un martillo, o sea, eh, son por ahí cosas medio polémicas, pero, pero bueno, en línea general no es el mejor papa que ha tenido la iglesia, pero tampoco es el anticristo como busca mucho pintarlo. Y creo que la iglesia tiene otros problemas y hay que ver con atención la situación de Alemania, donde parece que quiso hacer con un nuevo sínodo, ¿sí? Por sacerdotes que LGTB y que quieren ir un poco por ese lado, que si bien son una porción minoritaria, creo que hay que mirarlo con atención. En Estados Unidos creo que hay cosas positivas, donde, bueno, la conferencia episcopal por votación mayoritaria le va a negar la comunión a Biden y a todos los políticos demócratas abortistas, así que bueno, creo que tiene sus matices, ¿sí? No todo es no todo es tan bueno, no todo es tan malo, es un poco más gris la realidad. Sí, yo creo que por ahí a veces existe como eh, el querer a veces que diga algo mal, ¿no? Es un pontífice por ahí de que, bueno, se le salga una palabra. Más allá de esto, quien conoce historia de la iglesia se puede dar cuenta que, bueno,
ha existido a lo largo del tiempo o a lo largo de la historia muchos pontífices que han cometido errores. Por ahí a veces se confunde también, se confunde mucho que él realmente, bueno, vendría siendo como que el líder sí, pero no es la última palabra. La última palabra es la doctrina de la iglesia. O sea, ya eso se desconoce de más como para empezar a debatir de que, bueno, es socialista o socialista. Independientemente de eso, la doctrina está, o sea, la que tú le tienes que rendir honor, la que tú le tienes que rendir cuentas, esa es la doctrina prácticamente, y al obispo que tienes tú en tu comunidad, o sea, en tu, vamos a decirlo así, municipio, o por ahí en tu ciudad. O sea, realmente eso es lo importante, reivindicar prácticamente a eso. Porque bueno, yo sí, en el sentido de del catolicismo, veo como una crisis, más crisis que de, por ejemplo, en los sacramentos, yo veo una crisis en la desinformación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se tiende a pensar que lo que dicen, por ejemplo, todas estas ONG que son conocidas por todo el mundo, vendría a ser como lo que dicen es cierto, la ONU, la OMS, y por ahí vendría siendo como esa antinomia de que por ahí presentan una iniciativa en el sentido de, no quiero decir la palabra, bueno, en la vacunación, por ejemplo, y bueno, por ahí entonces se confunde que, bueno, también están impulsando el aborto, entonces hay que tener como que cuidado o ese criterio de saber diferenciar las cosas, porque una misma institución no te puede estar ofreciendo la muerte y la vida, o sea, tiene que ver, por ejemplo, una congruencia en su discurso para que yo entonces pueda decir, bueno, esta persona quiere realmente mi salud. Más allá de lo médico, de lo científico, de lo que tiene que ser probado, experimentado ya dentro de un laboratorio, ya es otra cosa. Sí es cierto, o sea, lo reconozco, pero sí se tiene que tener ese criterio de no también a primeras palabras decir, es cierto lo que dice tal institución, pues, o no es cierto. Realmente es un análisis, yo creo que de por medio, para que uno pueda entonces tomar esa decisión, porque si vamos a lo lógico, si por ejemplo viene una persona y te ofrece veneno y viene otra vez esa misma persona y te ofrece algo de comer, no vas a confiar, o sea, realmente vas a tener como que ese miedo de decir, bueno, capaz me vuelve a envenenar, entonces tener Muy cuidado buena también, analogía. sí, tener cuidado también porque si uno empieza a decir sí a todo, ahí yo creo que entra la filosofía cristiana que se desconoce también mucho, ya por ejemplo Santo Tomás no es muy leído, no es muy leído en los seminarios, incluso ya en universidades católicas, y bueno, él vendría a reivindicar lo que Aristóteles decía, o sea, una persona está en busca de la verdad y no le da lo mismo que sea mentira o que sea por ahí una opinión. Él quiere saber la verdad y para conocer la verdad, por ejemplo, tiene que entonces conocer de qué está hecho tal o cual cosa. Si a mí me dan un vaso de que yo creo que es agua, voy a preguntar, ¿es agua o no es agua? Es decir, por ahí está el cuestionamiento que se tiene que hacer y yo creo que por ahí yo creo que va introducido el periodismo, porque el periodismo vendría como que a cuestionar todo lo que se hace, más allá que darte esa respuesta, decir, esto es lo que pasó y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que yo creo que vendría siendo como que la conclusión de lo que hemos estado hablando, porque yo creo que el cuestionamiento siempre es importante. Por ahí mi papá me decía, y eso es una experiencia que yo tuve con él, que para que tú puedas conocer algo 100%, pregunta 7 veces. Es decir, si te preguntan, no sé, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué es bien? Ah, pues bien porque, no sé, fui a jugar béisbol. Ah, ¿y por qué fuiste a jugar béisbol? Es decir, ese cuestionamiento seguido te da una conclusión más compleja de la respuesta inicial. Entonces, yo creo que por ahí va más allá de decir si es malo o no es malo. Yo creo que es el discernimiento personal de cada uno para entonces tener una respuesta, ¿no? Sin duda. Bueno, te digo, Seferino, está muriendo el celular, ya casi no tengo batería, y creo que me encantó tu reflexión final como cierre y las analogías que hiciste. Sí, sí, está bien. Igual, incluso sería un gusto, por ejemplo, por ahí charlar de otras noticias. Bueno, a mí me sentí muy bien en la charla. Igual, por ahí yo sé, y yo siempre lo digo, yo no soy una persona muy inteligente y tampoco soy una persona que maneja mucho el speech, ¿no? O sea, el discurso. O sea, por ahí divago mucho, por ahí me trabo mucho. Yo creo que es cuestión de práctica. Por ahí te pido disculpas si por ahí fui un poco no tan bien entendido con las palabras, pero bueno, por ahí vamos practicando, ¿no?
Pero no, 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 por favor, y bueno, cuando quieras, acá estoy. Excelente, ¿no? Es un gusto, Juan, en serio, espero que te vaya muy bien en tu trabajo. Voy a seguir tu trabajo, realmente es un gusto leerte, bueno, las notas que subes ahí al media. Y bueno, ahí estamos para lo que se ofrezca. Y qué bueno que pude conocerte, en serio. Bueno, el gusto fue mío también, Seferino. Bueno, te mando un abrazo grande y espero que sigas leyendo y bueno, y aquellos que estuvieron ahí, que no siguen, que sigan a Alt Media, si quieren estar informados.